Esta tarde vamos a hablar de historia, obviamente, pero también de archivos, y ambos conceptos muy entrelazados, incluso si me apuran un poquito de leyenda, que muchas veces no está reñida. Esto es una historia fascinante, esto está extraído de mi investigación doctoral, y es una historia que a mí me fascina, me apasiona, y espero contagiaros ese interés y ese apasionamiento. La fotografía no es casual porque es una selva enmarañada, ¿no? Pero para nada en los siguientes minutos vamos a estar atrapados. Al contrario, vamos a ir desbrozando poco a poco toda esta selva y ver realmente el corazón de lo que fue el éxodo documental y una historia asombrosa. En la Primera Guerra Mundial no vamos a estar en las trincheras, no vamos a estar enfangados ni en Verdún ni en el Somme, sino que nos vamos a ir nada más y nada menos que al corazón del África ecuatorial, porque la Primera Guerra Mundial, sus vectores también atravesaron las posesiones españolas del Golfo de Guinea. Por tanto, estamos ante una historia transnacional. Esto es un término, no es que se esté poniendo de moda, es que ya se está convirtiendo en una escuela historiográfica, una tendencia, una disciplina. Es decir, hay que superar el viejo marco europeo de los Estados-nación, ¿no? Y ya hay que ir lanzando vectores, nuevos vértices de investigación y de cruce entre unos continentes y otros, una historia transnacional. La revalorización del papel de África, obviamente, que a pesar de ser el continente más cercano a Europa, en muchos aspectos sigue siendo todavía el continente más ignoto, más desconocido. Y dentro de esa historia general de África, obviamente la historia particular y concreta de la Guinea española. Como introducción, la guerra en Europa, a la media hora de estallar la guerra en Europa, los cañones de agosto, ¿no? Como la novela de Bárbara Tuchman, ese rugir de cañones llegó también al escenario colonial, automáticamente. Las colonias hay que entenderlas no como una extensión territorial de las metrópolis, que es como tradicionalmente se nos ha ido inoculando, sino como una manifestación del poder imperial de esas potencias europeas. Entonces, lo que ocurría en las metrópolis automáticamente se exportaba al escenario colonial. Entonces nos situamos, para introducir mejor la historia, en el área fronteriza, concretamente, entre Camerún, que pertenecía a los alemanes, y Guinea. Cuando acabó la guerra en Camerún, un año y medio aproximadamente, pues se vivió un éxodo, y no exagero, un ápice en el término, humano, que a su vez una de las subconsecuencias de ese éxodo humano fue un éxodo documental, que es lo que vamos a tratar. Yo creo que si en vez de tantas palabras ponemos mapas, yo soy muy amigo de los mapas, de hecho creo que el peor divorcio del siglo XX es el de la geografía y la historia. Yo creo que deben de estar siempre unidas y vinculadas. Al fin y al cabo, la geografía es el escenario natural donde se desarrolla la historia. Este mapa es el protectorado alemán en Camerún. Como veis, tenía una extensión aproximadamente de más de 500.000 kilómetros cuadrados, o sea, un poco más de la superficie, ¿no?, de la España peninsular. Daros cuenta que la geografía es un poco caprichosa, ¿no? Tiene aquí una protuberancia hacia el sur, pero lo que yo quiero que os deis cuenta es una especie de rareza cartográfica que está en el suroeste de este mapa. Aquí lo vamos a ver más claro. ¿Veis ese círculo rojo? Ahí es donde se van a desarrollar los acontecimientos. Es decir, Camerún es un país grande, diverso, tiene muchos climas, biotopos, desierto, selva ecuatorial, montañas, volcanes. Pero este área donde está circunscrita en ese círculo rojo es donde van a ocurrir los acontecimientos. O sea, van a friccionar las tensiones, las sinergias entre una colonia, la Guinea española, y el Camerún alemán. Aquí hacemos un esfuerzo de ampliación, porque la Guinea española, daros cuenta en el anterior mapa, que es un pequeño rectángulo de selva ecuatorial, encajonado, literalmente, en el Camerún alemán. O sea, daros cuenta, ahora que está tan de moda la geopolítica, ¿no?, las fricciones, ¿no?, las tensiones que hubo en el territorio español de Guinea antes de la Primera Guerra Mundial. Pues bien, ampliando, ahí se ve lo que era la Guinea española. Hemos excluido otros islotes para no empacharos demasiado con mucha terminología, pero básica y fundamentalmente la Guinea española se fundamentaba en la isla de Fernando Po, que está a la izquierda, actualmente se llama Isla de Bioko, y la capital colonial, que era Santa Isabel, ahora se llama Malabo. Y el territorio continental, daros cuenta que ahí se ve un poco una discordancia, ¿no?, entre el territorio insular y el territorio continental, es decir, que no es un territorio homogéneo. Territorio continental
de la Guinea Española recibió el nombre de Río Muni, el Muni español. Al norte está Camerún, abajo es el futuro Gabón francés. Una crisis colonial periférica, es decir, repito, tradicionalmente todo lo que tenía que ver con el desarrollo de las colonias, los combates, siempre se ha visto en la historiografía general como una nota a pie de página, o sea, como una especie de anécdota, cuando realmente los combates gruesos se daban en Europa, ¿no? De donde iban a ser el nuevo orden internacional. Entonces, claro, mi estudio lo que pretende es todo lo contrario, revalorizar y darle un nuevo énfasis a los acontecimientos que ocurrieron en África. La neutralidad española, como sabéis, España fue neutral en la Primera Guerra Mundial, también en la Segunda. Somos de los pocos países de Europa que nos libramos de puntilla de ambos conflictos mundiales. Pero en la Primera Guerra Mundial vamos a ver que ahí hubo un epicentro de tensión que sí podría haber arrastrado a España a esa guerra. Fijaros los titulares de prensa, a mí me gusta mucho la hemeroteca histórica, los titulares, el titular es bastante gráfico, ¿no? Tropas alemanas se refugian en Guinea Española. Enfatizando un poco lo que decíamos en la introducción, fuente para una historia transnacional. Antes Isabel, ¿no?, fuera de micrófono, me preguntaba las fuentes en las que me estoy basando o me he basado en este estudio. Primero abarcamos las fuentes españolas. Ministerio de Estado, que es lo que hoy sería el Ministerio de Asuntos Exteriores. Informes del gobernador Barrera, que ponemos un nombre personal porque fue el gobernador español de ese momento el que tuvo que lidiar con toda esta crisis. La Oficina Pro Cautivo de Alfonso XIII. Ahora hay varios estudios, ¿no?, sobre la acción real, ¿no?, de Alfonso XIII. Bueno, en Televisión Española creo que hizo una serie hace poco, ¿no?, de la Reina Victoria, y en un capítulo lo dedican solamente a la Oficina Pro Cautivos. Y luego las fuentes alemanas. Siempre le tenemos un poco de reparo, ¿no?, de respeto casi ancestral, ¿no?, a las fuentes alemanas. Pero, claro, yo me preguntaba, obviamente, es la segunda cara de la moneda. Las fuentes españolas, obviamente, ven la crisis humanitaria desde un prisma, pero los alemanes, al fin y al cabo, fueron los iniciadores, digamos, los primeros protagonistas de la crisis. Hay que tener en cuenta que en el plano documental, porque antes hemos visto que España, Ministerio de Estado, las posesiones españolas del Golfo de Guinea estaban realmente supeditadas a toda la acción que había en Marruecos. O sea, en España en la época, África era sinónimo de Marruecos, poco más. Y la Guinea era como una parte subsidiaria, sí, unas posesiones allí lejanas, remotas, pero no captaban, digamos, la atención del gobierno español. Y Alemania es interesante desde el punto de vista documental porque Alemania en sí no tenía un ministerio de colonias. Claro, diréis, esto es una contradicción, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar un imperio colonial sin tener un ministerio de colonias? Pero eso tiene que ver mucho con la propia idiosincrasia administrativa alemana. Alemania era un país de reciente unificación, siempre ha estado tradicionalmente dividido, y cuando se unió en 1871, gracias a los cascos prusianos de Bismarck, inició también una carrera colonial, pero una carrera colonial muy desordenada, sin objetivos previos, también muy trufada de muchas baladronadas, ¿no? Ahí tenemos el caso de Guillermo II, el Kaiser. Pero la cuestión es que desde el punto de vista de los archivos alemanes, Alemania encierra una gran paradoja, porque es el país europeo que fue el último en poseer un imperio colonial y a su vez fue el primero en perderlo, precisamente en la Primera Guerra Mundial. Y la Alemania imperial no contó con un ministerio de colonias hasta 1907, o sea, una fecha muy tardía, porque esta fase del imperialismo, mediados del siglo XIX, finales del XIX, y toda la documentación que tú quieras investigar sobre las colonias alemanas antes de 1907, nos tenemos que remitir al Ministerio de Asuntos Exteriores, que realmente no es la competencia que le corresponde. A partir de 1907 es cuando se profesionaliza de alguna manera la gestión de las colonias alemanas. Y el equivalente al ministerio, que no lo era la Oficina Imperial Colonial. Todos estos datos los estamos aportando porque luego no nos van a sorprender, ¿no? Van a ser los protagonistas de cada acontecimiento que veamos. Aquí ya se entrelaza, ¿no?, archivo y guerra, ¿no? Guerras de archivo en el Camerún, lo he titulado. Parece un título atrevido, pero es muy curioso, muy llamativo, cómo los alemanes, a pesar de los pocos años que llevaban en Camerún, apenas 30 años, o sea, una generación, sí habían logrado establecer una administración colonial muy científica, muy racionalizada y muy bien asentada. Todo lo contrario que España, por ejemplo, que España tenía un territorio en Guinea que era muy pequeño, muy ínfimo, es decir, el territorio guineano
cabe o cabía en lo que hoy es la región de Extremadura, por ejemplo, para que os hagáis una idea, territorio de 30.000 kilómetros cuadrados. Y sin embargo los alemanes sí lograron imponer su dominio en todo el territorio de Camerún. Y ellos hicieron una dinámica archivística centrada en dos grupos de documentos, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 3 lo iba a poner, pero el grupo 3 incluye documentos, obviamente, que no se incluyen en el grupo 1 y el grupo 2. Era un poco como los restos, pero lo que nos interesa saber es que en el grupo 1 la documentación abarcaba todo lo que tenía que ver con el tema militar. O sea, los cifrados, mapas del área protegida, archivos secretos. Área protegida es porque en Camerún realmente no había un ejército, lo que había era unas tropas de protección, siguiendo la terminología alemana, una Schutztruppe, Schutz es protección, entonces tropas de protección, que no estaban muy bien preparadas para repeler una invasión externa, o sea, era para mantener el orden interno. Y ese grupo 1 se dedicaba solo a las cuestiones de seguridad. El grupo 2, aquí está el quid de la cuestión, son archivos cuya conservación es deseable para el periodo posterior a la guerra. Claro, ustedes debéis de pensar y decir, qué arrogancia de que está ya la guerra y ya están pensando en la inmediata posguerra. Claro, obviamente ellos tenían el axioma mental de que, por supuesto, iban a ganar la guerra y que el Camerún, si estaba ocupado por las tropas aliadas, iba a ser cuestión de poco tiempo de que ellos volvieran a retornar a la gobernanza de Camerún. Y, por tanto, esos archivos del grupo 2 tenían que ser preservados. Claro, ¿qué sentido tiene eliminar toda la administración referente al área civil de la colonia cuando luego en un tiempo breve vas a volver a gobernar? Ese es el esquema mental que ellos jugaban. Periodo posterior de presupuestos, planes económicos, inventarios. Por ejemplo, hubo una inversión muy grande en puentes, ¿no? Sobre todo en el sur de Camerún, que es un territorio selvático, pues obviamente las infraestructuras, ¿no? Ferroviarias y de puentes fueron muy importantes. ¿Qué documentos destruir y cuáles no? Ha ocurrido en otras guerras, pero aquí está todo reglamentado, está documentado, está testificado. El gobernador Karl Ebermayer, que era la autoridad máxima, ¿no?, del Camerún alemán, era civil, pero era el máximo cargo alemán en Camerún, dictó esta directiva, daros cuenta. Al examinar la cuestión de qué deshacerse, qué asegurar de alguna manera y qué se va a destruir, se refiere a la documentación. Se puede suponer que en tan solo unos meses se podrá llegar a un acuerdo de paz, mediante el cual partes del territorio ocupado por el enemigo vuelva a nuestras manos. O sea, él mentalmente está diseñando ya una inmediata posguerra colonial, que no ocurrió, pero todo eso encaja en esa idea de destruir los archivos del grupo 1 y conservar bajo determinadas concesiones y observaciones el grupo 2. Pero claro, la guerra no era favorable a los alemanes. Los alemanes en las colonias sabían que tarde, o mejor dicho, más temprano que tarde, se tenían que rendir. No podían mantener el esfuerzo de guerra frente a los aliados, ¿no?, que cada día pues aumentaban en recursos, ¿no?, tanto humanos como materiales. Entonces el mando alemán se vio ante una tesitura. Tal vez no ante un callejón sin salida, pero sí probablemente ante un callejón con una única salida: la evacuación al territorio español de la Guinea. Ahí es donde entra ya en juego el territorio de la Guinea Española, que hasta entonces había sido un testigo, un observador de la campaña militar que estaba al otro lado de la frontera, y ahora le está afectando directamente. Lo he puesto de manera tenue porque tampoco quería yo machacar mucho el mapa, pero en el cuadro amarillo, Río Muni, territorio español, neutral, recordemos, y los círculos rojos engloban las 3 capitales administrativas que tuvo el protectorado alemán de Camerún durante la guerra. Daros cuenta, en un año y medio cambiar de capital 3 veces. Esa administración iba moviéndose al socaire de los combates. La primera fue en Buea, que era por el clima, era un clima un poco más fresco, más templado. Conforme la guerra fue avanzando, decidieron trasladar el mando colonial a Duala, que está en la costa, pero claro, Duala cayó a los 20 días de estallar la guerra. Entonces los alemanes decidieron trasladar, cuando digo decidieron trasladar, es todo. O sea, todos los resortes de la administración, no solamente el personal humano, sino también las cajas de documentación de la administración, a Yaoundé, que es actualmente la capital de Camerún, está más al interior. El 1 de enero de 1916, le dieron el año nuevo a los alemanes, y conquistaron los aliados la capital. Entonces decidieron, entre mediados de enero,
internarse en el territorio neutral de Río Muni. Con todo, soldados, funcionarios, colonos, administradores y, por supuesto, las cajas de archivos. Y ahora, a continuación, repasamos una página y quizás la abrimos en la parte más sugerente y más sugestiva de esta historia, puesto que aquí ya empieza a entremezclarse un poco la mitología de los pueblos de la zona, puesto que conforme iban pasando los alemanes de la frontera de Camerún al río Muni español, bautizaron un lugar muy concreto de la selva con esta denominación: el Afán Bequelara. Un nombre que parece que tiene una reminiscencia épica, ¿no? Un poco novelesco, pero se puede traducir literalmente como el bosque de los papeles. El Afán Bequelara, esto es terminología Fang. Fang es uno de los pueblos nativos, no solamente del río Muni español, sino también del sur de Camerún. Y su tradición oral, hay un libro magnífico de los años 90 que se editó, que recopila esa tradición oral, y los ancianos que vivieron esos hechos recordaban en su memoria colectiva, su tradición oral, el Afán Bequelara, el bosque de los papeles. Claro, ustedes diréis, bueno, pero exactamente qué era el bosque de los papeles. Más allá de la terminología novelesca, hay 4 hipótesis. Las 4 hipótesis las he elaborado yo, en lo que yo creo, bajo mi prisma, después de contrastar la documentación con la que he trabajado. La primera explicación, que es con la que yo me quedo, yo la aviso, es que fue un acontecimiento forzado por las circunstancias de la guerra y la evacuación de las tropas alemanas de toda la documentación generada por su administración colonial en Camerún. Digo, humanos, personas, soldados, civiles, militares, van huyendo de la guerra. Los soldados aliados les pisan los talones y van buscando un refugio de paz y seguridad. La paz no sabe si la van a encontrar, pero la seguridad sí la quieren ellos pergeñar para el futuro. Y se llevan todas las cajas de documentación. Entonces ese lugar lo llamaron así. La segunda teoría, esta viene por parte de los aliados, es que dice, claro, se llama el bosque de los papeles porque cuando los aliados persiguieron a los alemanes, se frenaron en la frontera española para no causar un incidente diplomático y encontraron en los árboles, en los troncos, una serie de cartelones grandes, escritos a mano, manuscritos, con el aviso de los alemanes de que dejaban de combatir y se introducían en territorio neutral. Bueno, puede ser también una explicación sugerente. Y luego volvemos a la tradición oral de los pueblos nativos, los Entumu, que es una rama de los Fang, dice que ellos pelearon contra los alemanes en ese bosque, el bosque de los papeles. Está un poco entroncado con la primera teoría, ¿no? Es decir, perdieron algunas cajas de documentación, el dosel de la selva estaría jalonado de documentos por doquier y los nativos pelearon con los alemanes en retirada en ese bosque. Y luego la cuarta, que esto ya es más literatura colonial, ¿no? Dice, bueno, es que en verdad antes de cruzar la frontera hubo un intercambio de mensajes, de cartas, entre la frontera de Camerún y la Guinea Española para preparar la retirada. Entonces algunos nativos portaban las cartas y las enviaban al otro lado de la frontera. Entonces le llamaban el bosque de las misivas o el bosque de los papeles. Aquí hay una complementación bastante atractiva, que no solamente se evacuó un tesoro documental, porque los documentos son tesoros en sí mismos, sino también un tesoro monetario, es decir, un tesoro ya más prosaico, pero igualmente valioso. Bueno, no hay aquí ningún miembro de la compañía Odyssey, ¿no? Supongo. Vamos a hablar de tesoro, no vayamos a venderle la idea y la liemos. Pero fijaros que los reportes de prensa españoles sí se hicieron eco de ese tesoro pretendido de los alemanes en la selva entre Camerún y la Guinea Española. Os lo he subrayado en rojo, ¿ves? Los alemanes intentan llegar a la Guinea Española con importante material, se refiere a las cajas de documentos, y todo el tesoro de la colonia, compuesto de varios millones en metálico, o sea, de marcos alemanes. Os tengo que decir y ratificar que no era una leyenda. Efectivamente, los alemanes también evacuaron todo el tesoro monetario de la colonia, porque en la documentación de la oficina colonial vemos todos los importes, siguieron los alemanes pagando a sus nativos, a los secretarios, a los funcionarios. Claro, y ese dinero obviamente salió de lo que habían evacuado. O sea, lo que hicieron fue evacuar la colonia prácticamente en todo su sentido y en todo su componente e insertarla en el territorio de la Guinea Española. Estamos aquí ante un caso sui generis, yo por lo menos no conozco ninguno parecido o similar, en el cual el fin de un dominio colonial
no significa el fin de la administración colonial. El territorio de Camerún lo perdieron los alemanes, obviamente porque estaban las tropas aliadas, pero la administración alemana no se interrumpió, no hubo una ruptura. Se evacuó a Guinea Española y siguió funcionando en el territorio español. Fijaros las capas, ¿no?, de investigación que nos ofrece el tema. La administración alemana no se interrumpe, simplemente cambia de espacio. ¿Por qué? Porque ellos gobiernan Camerún ahora desde Guinea Española, siempre con la idea puesta de que ellos van a regresar en poco tiempo. El Tarever Bayer, aquí vemos el documento original. Este documento pues, es de los capitales, ¿no?, de la historia colonial de Camerún, porque es del 30 de enero de 1916. En la esquina izquierda, ¿veis? Kaiserliche, gobernador imperial, Camerún. Y en él se ve, aquí a la derecha se ve Bata. Bata era la capital de Río Muni. Es decir, Santa Isabel era la capital de todas las posesiones, pero el territorio continental en concreto, la capital era Bata. Y Ebermayer, mediante esta directiva, lo que hace es avisar, comunicar e informar a todos los funcionarios alemanes que se concentren en Bata, ya en territorio español. O sea, lo que está haciendo es remodelando la administración alemana, toda la burocracia. O sea, me recuerdo una novela de un escritor suizo, Alex Kulpe. Era en otro escenario colonial, pero en boca de un personaje era muy curioso porque decía, ¿qué le vamos a dejar al enemigo, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a destruir los puentes, los almacenes. Dice, eso sí, dice, ahora hay una cosa que no le podemos dejar al enemigo bajo ningún concepto. Dice, ¿el qué? Dice, la burocracia. Es decir, todas las cajas de la administración las evacuan. Eso no hay que dejárselo al enemigo. Ahora, si me permite, vamos a saltar un poquito, bueno, saltar no, digamos circular por el carril de la misma pista, porque hemos estado ahora hablando de los archivos, pero ahora vamos a ir un poco por el carril humanitario, es decir, el protagonismo humano de esta crisis. Son cifras que realmente desbordan nuestra imaginación incluso hoy en día. Estamos acostumbrados, por desgracia, ¿no?, a ver en los periódicos y en los noticiarios de televisión constantes noticias de guerra, ¿no?, de refugiados, pero daros cuenta que hace más de 100 años España vivió una crisis humanitaria de enormes proporciones en uno de sus territorios coloniales. De orden de 800 alemanes, 6.000 askaris. Askaris son los soldados cameruneses al servicio de Alemania. De orden entre 20.000 y 30.000 civiles, ahí se ve la parte del león en esta crisis humanitaria, compuesto por familias completas, ancianos, mujeres y niños, todos huyendo de la guerra. Es decir, decenas de miles de refugiados. Es decir, es un éxodo. O sea, por eso antes hablábamos del éxodo documental, pero está complementado con el éxodo humano. Hubo, lógicamente, muchos fallecidos en las primeras semanas, ¿no?, de internación en el territorio neutral de Guinea. Las autoridades españolas no estaban sobradas de recursos, precisamente, pero bueno, con más voluntad que medios, pues lograron más o menos atenuar la crisis o las consecuencias más graves de esta crisis, dándoles sustento y refugio a todos estos evadidos de guerra. Todo este componente humano, repito, alemanes y cameruneses, civiles y militares, España los organizó en la isla de Fernando Poo. Voy a ser rapidísimamente para que veáis otra vez la isla, ¿ves? Las dimensiones geográficas de la isla, que es muy pequeña, 2.000 kilómetros cuadrados, y fijaros, Camerún, pues bien, todo ese éxodo humano de Camerún fue concentrado en la isla de Fernando Poo. Y España lo que hizo fue hacer una organización campamental de esta crisis, o sea, encuadró a los soldados en 3 campamentos militares. Los soldados también iban acompañados de civiles, porque muchos soldados iban acompañados de sus esposas, de sus hijos. Y luego Bococo, que es una parte que a mí me interesa, me cautiva, que Bococo sería el 4.º campamento, que estaba dedicado solo a los civiles cameruneses. O sea que hay una diversificación muy clara entre lo que es la internación civil y la internación militar. Estos son los campamentos, un plano alrededor de Santa Isabel, de las tropas internadas, la internación militar, y luego la internación civil, que es Bococo. O sea, geográficamente no eran contiguas, una estaba en el norte y otra más en el sur.
Bococo es muy interesante porque es un pequeño Camerún insertado en Fernando Po. Daros cuenta los vaivenes, ¿no? No solamente geográficos, sino humanos que estamos viviendo en esta crisis, ¿no? De Camerún a Río Muni y ahora estamos en Fernando Po. Es como si estuviéramos quemando etapas, ¿no? Y en Bococo hubo una gran diversidad étnico-cultural. Nosotros, el eurocentrismo, pues tiende a homogeneizar, ¿no?, las poblaciones africanas, pero realmente en Camerún había grupos musulmanes, bantúes, que no tenían nada que ver unos con otros. Pero sin embargo, todos, obligados por las circunstancias de la guerra, tuvieron que convivir o coexistir en Fernando Po. Por ejemplo, está Dija Lifida, que era el sultán de Gaundéré, el jefe de los musulmanes, Tar Atangana, retener ese nombre, que luego lo nombraremos más de una vez. Y ahora, bueno, voy a bajar un poco el tono del discurso para que nos recreemos en las fotografías, cortesía del Archivo General de Palacio, de estos campamentos, o sea, esta verdadera obra humanitaria que hizo España en plena Primera Guerra Mundial. ¿Veis? Aquí veis un chico, ¿no?, incluso con una libreta, las cabañas. Daros cuenta también la situación previa con la que se empezaba. O sea, cuando llegaron a Fernando Pons, no creáis que había unos campamentos fundados o creados, era todo selva virgen, bosque. Y los propios refugiados tuvieron que desbrozar ese territorio y con su esfuerzo y trabajo construir sus propios campamentos. Vean, aquí hay un montón de civiles, esto es en Bococo. Aquí está la banda municipal de Camerún, la banda militar de Camerún. Luego, como detalle humano simpático, cuando acabó la guerra, en agradecimiento a la hospitalidad de las autoridades españolas, pues la banda militar del ejército del Camerún regaló los instrumentos musicales a la Guardia Colonial Española, allí en Guinea. Esta foto me gusta mucho, daros cuenta cómo el terreno está labrado, se ve las ondulaciones, ¿no? Repito, esto era selva. Hay un puente rudimentario, ¿no?, pero práctico, ¿no?, que conecta con una pista de tierra y con una de las cabañas donde se asentaban algunos oficiales alemanes. En la fotografía, como veis un par de alemanes, 3 cameruneses, incluso un caballo, ¿no?, se atisba entre uno y otro. Esta se ve muy bien también lo que es un protourbanismo en Santa Isabel, hacia alrededor, una pista de tierra, pero que en el futuro se urbanizará y alimentará la futura capital de Fernando Po. Hay un alemán al lado del camerunés, todos con sus haciendas, todas las haciendas estaban conectadas. Estas fotografías de mi archivo personal, esta la adquirí, bueno, de las pocas, gracias a internet, ¿no?, de estas ventas extrañas que a veces te encuentran, y una particular, pues bueno, me la vendió y las adquirí, las compré. Ella no sabía ni cómo habían llegado a su casa, pero bueno, las distinguí y obviamente las contextualicé y sabía que eran de Fernando Po, de los campamentos de internación. Esta es una cuadra, como ves, una cuadra de caballo y los cameruneses van con el uniforme alemán. Esto es una pequeña travesura, es la misma fotografía, pero bueno, con la IA la hemos coloreado, la inteligencia artificial. Yo soy más amigo de la inteligencia natural, pero como hoy en día no podemos rebelarnos contra el mundo, bueno, pues hay que aplicar las técnicas modernas. Esta otra fotografía, veis, aquí se ven las interacciones, daros cuenta que la internación de todo este componente humano fueron de más de 3 años en plena guerra, de miles y miles de familias camerunesas, con algunos oficiales alemanes. Luego en la propia Fernando Po también había población étnica oriunda de allí, como los fernandinos, los bubi, o sea, todo un crisol, ¿no?, étnico al socaire de la neutralidad española. Desde el punto de vista geográfico, es para lo que veáis, Fernando Po, una isla, 2.000 kilómetros cuadrados, los campamentos militares alemanes están al norte, y Bococo, que es el campamento civil, el pequeño Camerún. Yo me atrevería a decir que la primera experiencia de autogobierno camerunés en el exilio está en Bococo. Esto un poco repitiendo lo que habíamos dicho antes, la administración alemana de Camerún continúa, ahora veremos dónde se traslada, estamos en Fernando Po todavía. Además, lo curioso es que cuando tú investigas, ves la fecha de los documentos cuando se emiten y todo, enero, febrero, coinciden con lo peor de la crisis humanitaria, es decir, cuando estaban en plenos combates con los aliados y se retiran a la frontera. Claro, tú piensas, dices, ¿cómo es posible que se mantuviera la administración alemana cuando se supone están en plenos combates y en plena retirada? Eso es lo que nos da a entender que es que la administración, repito, nunca tuvo una ruptura. Supongo que en plena selva, acompañado de toda la cohorte de secretarios, funcionarios
y mecanógrafos de la administración colonial hacían sus informes, sus misivas y sus directivas, o sea, en plena selva. Aquí ya hay una bifurcación muy notoria en las internaciones. Yo sé que son muchos protagonistas, muchos elementos, pero los alemanes ya no están en Fernando Po porque el gobierno español decidió trasladarlos a España. Los alemanes europeos, me refiero. Se quedaron en España, sobre todo en la triada de ciudades conformadas por Pamplona, Zaragoza y Alcalá de Henares, que de hecho esta ciudad tiene su pequeña tradición cultural que recuerda a los alemanes del Camerún, bueno, Zaragoza sobre todo, y Pamplona. Y aquí hay algunos titulares de prensa. ¿Ves? Aquí se ve perfectamente de manera gráfica, gracias a la hemeroteca, lo que es la bifurcación de esa internación. Los alemanes a España y los cameruneses en Fernando Po. Ahí se divide. Los alemanes de Camarones, en esa época el nombre de Camerún no estaba muy popularizado, era Camerón, Camarón, Camarones. De hecho el nombre original viene del portugués, ¿no? Del territorio dos Camaroes, ese pequeño crustáceo, ¿no? Que nos alegra la vida en nuestros platos gastronómicos. Realmente es lo que significa Camerún, la tierra de los camarones. Así que la próxima vez que comáis una tortilla de camarones, pues la podéis bautizar como tortilla del Camerún. Esta foto, bueno, esto ya es un poco anecdótico, para hacerlo un poco ameno. Es el obispo de Pamplona de entonces, y estos son 3 cameruneses jóvenes, menores de edad, que vinieron con los alemanes. Es decir, la mayor parte, el grueso de los cameruneses se quedaron en Fernando Po, pero solamente contados individuos acompañaron a los alemanes a España. Ustedes diréis, ¿por qué? Porque la mayoría eran sirvientes o criados de los alemanes. Y había bastantes menores, o sea, lo que hoy llamaríamos menores no acompañados. Algunos se bautizaron por el rito católico, en la prensa de la época bueno, se publicitó mucho estos casos. Y en la documentación española, volviendo un poco también, pues hay algún pequeño rastro tenue del paso de estos cameruneses en España. En la izquierda sí se ve bien el cuadro que he señalado, porque daros cuenta que son los listados, ¿no? Que elaboraron de los alemanes, nombre, apellido, profesión, edad, pero curiosamente fíjate tú cómo resalta, cómo caracteriza a Catarina Atangana, negra, paréntesis, que quede claro. Son los criterios racializadores pues, que se llevaban entonces. Volvemos otra vez a la senda archivística, porque los archivos, las cajas de archivos de la administración colonial alemana las hemos dejado en Río Muni, Fernando Po, pero, repito, lo mismo al Socaire, la vanguardia de los movimientos humanos van las cajas de documentación. Y lo curioso, lo increíble, es que se evacuaron a su vez de Fernando Po a España. Son territorios muy dispersos, pero la neutralidad permite esa evacuación. Entonces en Madrid se asentó una oficina, se le llamó la Oficina del Camerún, pero realmente lo que funcionó es como una especie de gobierno colonial en el exilio, que creo que también es una aportación novedosa, porque hay gobiernos en el exilio, obviamente, por causa de las guerras, pero gobiernos coloniales es un poco más extraño, muy sui generis. Pues bien, en Madrid esta oficina se instaló en la calle Fortuny número 3, que tampoco es casualidad, porque en una esquina estaba casualmente la embajada alemana, o sea, todo el centro de poder alemán en España, pues la oficina del Camerún estaba ahí. Y daros cuenta, los ribetes que acogió esta oficina, para engordar su importancia, es que tenía un apartado de correos propio, un apartado de telégrafo propio, un número de teléfono propio, es decir, no es que fuera un anexo marginal de la embajada, es que funciona como una oficina proto-gubernamental. A la izquierda daros cuenta que pone telegrafía, raya alemán, pero la palabrita Madrid está en una esquina. Estamos ante una nueva fase documental de la colonia alemana. O sea, lo que se había quedado en África se transporta ahora a España y esa administración colonial alemana de Camerún sigue funcionando ahora en España, en territorio metropolitano. Siguen emitiendo informes, directivas, lo que ellos creen necesario para mantener la cohesión de su grupo. Gobierno alemán del Camerún, se ve un poco mal, no está muy claro, pero se ve en el centro Madrid, calle de Fortuny número 3. Siguen trabajando. Y para que veáis, esto ahora mismo está en Berlín, ¿no? Los archivos federales, pero me hace un poco de gracia, ¿no? Ver el remitente siempre desde Madrid. O sea, tratan asuntos coloniales de Camerún, que a España obviamente no le incumbe,
pero el membrete siempre de inicio, es decir, de salida del documento es Madrid. Madrid, calle Fortuny, apartado tal, oficina del Camerún. O sea, el gobierno del Camerún en el exilio, lo ponemos entre comillas, funciona desde España. Y se encuentra una variada temática. O sea, si lo pudiéramos clasificar por series documentales, una seguro que era los pagos al jefe Atangana, que ya lo hemos nombrado 2 veces, no habrá 2 sin 3, pero este jefe, que llegó a ser muy importante dentro del organigrama indígena de la gobernanza alemana de Camerún, lo que pide en estos documentos es nada más y nada menos que las indemnizaciones a los alemanes. 138.121 marcos exige este líder indígena a los funcionarios alemanes. Y ustedes diréis, ¿por qué? Por el pago de sus servicios, obviamente. Ahí se ve todo ese entramado que los alemanes organizaron con muchos jefes nativos para poder gobernar Camerún. Aquí hay un par de documentos, igualmente este se ve más claro de la derecha, otra vez, gobierno alemán del Camerún imperial, Madrid, 4 de abril de 1917, calle de Fortuny, número 3. La oficina funciona sin ningún tipo de impedimento. Al contrario, el Ministerio de Estado español incluso le echa un cable de vez en cuando. Nunca mejor dicho, un cable diplomático. En algunos momentos soy un poco analógico. Si no te importa repartirlo, uno por cabeza. Este documento ahora lo vamos a tratar conjuntamente, porque estamos en España, pero claro, la magnitud de estos acontecimientos es tan amplia que tenemos que ir constantemente a Fernando Poo, a España o a Río Muni. Mientras la internación alemana en España proseguía, no olvidemos que en Fernando Poo seguían los internados cameruneses en Fernando Poo con los campamentos y Bokoko. Pues bien, los líderes tribales cameruneses refugiados al amparo de la neutralidad española, ni cortos ni perezosos, elaboraron un documento o un manifiesto, que es el que tenéis solamente el principio, de reivindicación colonial, pero también un documento muy sui generis. Es lo que digo, aquí estamos rompiendo muchos tópicos. 117 jefes tribales de Camerún, liderados por Tar Atangana, ya le ponemos rostro a Atangana, exigen o reclaman que en el documento se ve claramente. Ustedes diréis la independencia, la libertad, la emancipación, para nada. Exigen nada más y nada menos que los alemanes vuelvan a gobernar Camerún. No sé si estamos ante un caso inédito en la historia en la cual un colonizado reclama abiertamente que el colonizador vuelva al territorio. Esto es lo que sí es síntoma, obviamente, de la complejidad de todas las relaciones interétnicas, administrativas del edificio colonial de Alemania en Camerún. Atangana es lo que hoy llamaríamos un colaboracionista. Obviamente había líderes tribales que estaban en contra de la colonización, pero él no. Él trabajó a sueldo del gobierno alemán desde muy joven, era el jefe de los Yaoundé Bondo Ibanes, colaborador clave. Y él es el que firma, bueno, él y 116 jefes más, pero es el cabeza visible de ese manifiesto. Aquí está la entrada del manifiesto. Él está en Fernando Poo la mayor parte de la guerra, pero aquí tenemos un episodio bastante peregrino. Tal fue que Atangana viajó en 1919 a España. Es decir, desde su internación en Fernando Poo, dejó los campamentos allí de internados, de refugiados, y viajó a España, a la España neutral, con una idea, obviamente. La justificación oficial era encontrarse con el rey Alfonso XIII y agradecerle personalmente la hospitalidad brindada por las autoridades españolas. Queda muy bien, ¿no? La política oficial siempre está labrada en letras hermosas, pero la documentación sí que no engaña, y aquí vemos que realmente lo que él quería ir a Madrid era para solucionar sus problemas monetarios, de indemnizaciones con los alemanes. Dice, oye, que la guerra va a terminar y me debéis esto. Y ahí está la documentación. Sin embargo, la prensa de la época, fijaros cómo lo tipificaron, ¿no? Lo describieron. Hay que tener en cuenta los criterios raciales o el racismo incluso de los medios de comunicación de la época, pero todo es conforme a las concesiones mentales del momento, ¿no? Un rey negro muy civilizado. Claro, hoy algunas de estas entrevistas no sonrojarían, ¿no? Pero hace más de 100 años lo publicaban de esta manera.
Y esto es muy interesante también porque daros cuenta que el manifiesto que os he entregado pone un documento interesantísimo. Los cabecillas del Camerún quieren volver a la tutela del gobierno alemán. Vale, un manifiesto. Ahí dan, digamos, detallan, ¿no?, las razones por las cuales ellos quieren que vuelvan los alemanes, alaban la colonización alemana, pero daros cuenta que este hombre es un político profesional, por eso te digo que hay que ampliar un poco el esquema mental. El manifiesto lo encabeza la expresión los cabecillas del Camerún, pero luego yo descubrí una entrevista hace poco a un periodista español que él concede, y daros cuenta que en el subrayado dice precisamente: nos ruega, refiriéndose a él, que digamos que es rey o jefe, pero no cabecilla, y muestras deseo de conocer la forma en que se hace el periódico. Político puro y duro. Aprendió muy bien de los alemanes, sus mentores. O sea, él firma un manifiesto... sí. No sabemos si hubo un encuentro entre ambos reyes, vamos a poner las comillas, un encuentro real o un real encuentro. La documentación dice y asevera que fue a Madrid a encontrarse con Alfonso XIII. Pero desde el Archivo General de Palacio a mí no me han aseverado de que haya fotografías, por ejemplo, o del diario, ¿no?, de recepciones de audiencia del rey Alfonso XIII, la llegada de Tangana. Pero bueno, suponemos que alguna gestionaría. Bueno, vamos finalizando, me estoy dispersando demasiado. Bueno, ya terminamos el ciclo. La historia colonial de Alemania ha sido breve, pero muy tortuosa. Luego se entremezcló con las guerras mundiales, pero bueno, hoy en día a través de la página de los archivos federales del Bundesarchiv están haciendo un esfuerzo ímprobo, ¿no?, por colgar, por tener a disposición de los investigadores la documentación que generaron sus colonias. El proceso de Camerún pues, es un poco tortuoso, como estamos viendo, y luego la peregrinación histórica de los archivos coloniales alemanes. Alemania pierde las colonias, los archivos de España regresan a Alemania. Daros cuenta del periplo que están haciendo la documentación. Y allí tienen un periodo, una etapa, digamos, estable en el periodo de entreguerras. Luego ya con la Segunda Guerra Mundial, pues podréis imaginar las consecuencias, ¿no?, el epílogo de esta historia. Los franceses criticaron muchísimo a los alemanes cuando ellos se posicionaron de la gobernanza de Camerún, y una de las críticas fueron el término de la destrucción de archivos. Es verdad que algunos archivos desaparecieron intencionadamente, pero hay otros que eran ellos por tapar sus propias carencias, ¿no? Los archivos son la llave del poder, ¿no? Es el vínculo administrativo que justifica, ¿no?, jurídicamente la posesión del territorio colonial. Si me permite la expresión, el ciclo vital de los documentos de los archivos coloniales del Camerún, pues ya lo hemos visto, un periodo breve pero intenso en el protectorado, luego las circunstancias excepcionales de la guerra mundial en Guinea, evacuación, Río Muni, Fernando Poo y España, regreso a Alemania, y luego ya la historia se entremezcla con los acontecimientos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, que ahí no vamos a entrar, que Alemania conquista Francia, luego Rusia conquista Alemania, y entre conquista y conquista las cajas van de un lado a otro. Y en fin, cerrando el círculo, los archivos coloniales alemanes regresan después de 100 años a Camerún. Es verdad que en este viaje de regreso, en este retorno, hay más política que interés archivístico, porque el gobierno federal alemán también ha retornado expedientes a los archivos de Yaoundé con cuentagotas, ¿no? Más que nada por limar las asperezas y el pasado colonial, que, repito, por un interés meramente archivístico. Pero bueno, en reflexiones finales, bueno, que la lucha de las colonias obviamente abre un nuevo episodio, una gran ventana de exploración a la Primera Guerra Mundial. La neutralidad no hay que verla nunca como indiferencia, la neutralidad es un papel activo y de involucración, como ha demostrado España. Y luego, obviamente, en todas estas tesituras de beligerancia y neutralidad, los archivos también jugaron su papel. Y como estamos en la Semana Internacional de los Archivos, bueno, ya lo habéis visto, os muestro lo que para mí es la imagen más armónica, más romantizada de un archivo. Después de 100 años, el bosque de los papeles regresa a su génesis y a su origen, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra atención.